A finales del siglo XIX, el peón Mario Tomás vio su destino entrelazarse con el de María Paz, la hija de su patrón, bajo circunstancias tan violentas como inesperadas en una imponente hacienda del campo chileno. Durante años el vínculo silencioso entre ellos había sobrevivido a los desafíos de la tierra, al peso de las jerarquías y al luto de una infancia compartida que la adultez les había arrebatado. Se miraban desde lejos, él desde los surcos de la tierra, y ella desde los balcones de la casa principal, separados por un abismo social que parecía tan eterno como las montañas que rodeaban la propiedad. Hasta que un acto de valentía desesperado, ocurrido en una tarde de tormenta, lo cambió todo para siempre, desatando una cadena de eventos que nadie en la Hacienda La Esperanza podría haber anticipado. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de reescribir sus vidas hubiera permanecido oculta por tanto tiempo tan cerca y a la vez tan inalcanzable para todos? Antes de contarte cómo el galope desbocado de un caballo reveló un secreto guardado en lo más profundo del corazón de la hacienda, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que ese rescate desencadenó, poniendo a prueba la lealtad, el honor y el amor en un lugar donde las reglas no estaban hechas para romperse. El conflicto principal, ese que latía bajo la superficie de la aparente calma rural, era tan antiguo como la propia hacienda, la barrera infranqueable entre la heredera de todo aquello, y un simple trabajador sin más posesión que su dignidad. Un amor como el suyo no era solo un error, era una afrenta directa al orden establecido, una traición que podría costarle a ella el destierro y a él un castigo del que pocos se recuperaban. Mario Tomás era un hombre de 28 años forjado por el sol y el trabajo duro. Su rostro, de facciones serias y mirada profunda, rara vez delataba la tormenta de emociones que llevaba dentro. Aunque el mundo de las letras le era ajeno, poseía una sabiduría que no se aprende en los libros, una comprensión innata de los ciclos de la tierra y del corazón humano. Su vida transcurría en una rutina de obediencia y soledad, un silencio autoimpuesto para proteger el único tesoro que guardaba, el amor secreto por María Paz, un sentimiento que había echado raíces en su niñez, y que ahora era una brasa ardiente en su pecho. Observarla a la distancia era su consuelo y su tormento, un recordatorio diario de todo lo que jamás podría tener, un destino que parecía tallado en piedra por su humilde nacimiento. Por su parte, María Paz no era la típica hija de hacendado. Atrapada en la jaula de oro de su posición, sentía el peso de las expectativas de su padre como una condena. Anhelaba la libertad que veía en el vuelo de las aves y en la sencillez de la vida de los trabajadores, una vida que solo podía observar desde la ventana de su habitación. Su corazón se debatía entre la lealtad a su familia, a su apellido, y una verdad innegable que crecía en su interior cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Mario Tomás. Sentía una conexión con él que trascendía las palabras y las clases sociales, un eco de aquellos días lejanos en que eran solo dos niños jugando junto al río, antes de que el mundo le recordara brutalmente el lugar que a cada uno le correspondía ocupar en la vida. La Hacienda La Esperanza era un personaje más en esta historia. Un vasto territorio de tierras fértiles, montañas imponentes, y un caserón que se erigía como un símbolo de poder y tradición. Su nombre, irónicamente, contrastaba con la atmósfera de resignación que se respiraba entre sus muros y campos. Para la familia del patrón, era un legado de orgullo y riqueza. Para los peones, era el mundo entero, un lugar de trabajo incesante que les proveía sustento a cambio de su lealtad y su sudor. La tierra misma parecía ser testigo de las injusticias y los anhelos silenciosos, el único refugio donde las miradas furtivas de Mario Tomás y María Paz podían encontrarse sin el juicio de los demás, un escenario de belleza natural que ocultaba una rígida estructura social a punto de quebrarse. Hubo un tiempo, en la lejanía de la infancia, en que las fronteras que ahora los separaban eran casi invisibles. Mario Tomás, hijo del capataz de entonces, y María Paz, la única hija del patrón, compartieron juegos y secretos a orillas del estero que cruzaba la propiedad. En esa inocencia, no existían diferencias de apellido ni de fortuna. Él enseñaba los nombres de los pájaros, y ella le leía fragmentos de libros que él no podía descifrar. Pero esa camaradería se desvaneció con los años.
reemplazada por un protocolo estricto que les obligaba a tratarse con la distancia impuesta por sus roles. Ese recuerdo, sin embargo, seguía vivo en ambos, una herida dulce que hacía aún más dolorosa la realidad de su presente y alimentaba la llama de un amor que se negaba a extinguirse. Don Alejandro, el padre de María Paz, era el pilar de ese orden inquebrantable. Un hombre severo, de carácter autoritario y mirada penetrante, para quien el honor y el linaje lo eran todo. Su única preocupación era asegurar el futuro de la hacienda a través de una alianza matrimonial estratégica para su hija. No veía en ella a una joven con sueños y anhelos, sino una pieza fundamental en su tablero de poder. Cualquier desviación del camino que él había trazado era inconcebible, una deshonra que no estaba dispuesto a tolerar. Su presencia imponente era una sombra constante sobre la vida de María Paz, y una amenaza latente para cualquiera que osara desafiar su voluntad, especialmente un simple peón como Mario Tomás, a quien apenas distinguía del resto de sus trabajadores. Para complicar aún más la situación, estaba Ricardo, un acaudalado terrateniente de una hacienda vecina, elegido por don Alejandro para ser el esposo de María Paz. Ricardo era un hombre arrogante y superficial, cuya única virtud era su fortuna. Despreciaba a los trabajadores del campo, y encarnaba todo lo que María Paz detestaba: la prepotencia, la falta de empatía, y la creencia de que todo y todos podían ser comprados. Su cortejo era una formalidad fría y calculada, una transacción comercial disfrazada de romance. La inminente propuesta de matrimonio de Ricardo añadía una urgencia desesperada al conflicto silencioso, un reloj que avanzaba implacablemente hacia un futuro que para María Paz se sentía como una sentencia de por vida, alejándola cada vez más del único hombre que habitaba en su corazón. En medio de esta tensión, había una figura que observaba todo con la sabiduría que solo dan los años: Elena, la anciana ama de llaves de la hacienda. Habiendo servido a la familia por décadas, conocía cada secreto guardado en los pasillos del caserón, y más importante aún, entendía el lenguaje silencioso de los corazones de Mario Tomás y María Paz. Actuaba como una sutil confidente para la joven, ofreciendo consuelo con sus gestos y sus pocas palabras. Temía por el futuro de ambos, consciente del peligro que corrían, pero en el fondo de su alma anhelaba que encontraran la felicidad, incluso si eso significaba desafiar un mundo que parecía diseñado para mantenerlos separados. Elena representaba la conciencia silenciosa de la hacienda, un faro de humanidad en un mar de convenciones sociales. Así transcurrían los días en la esperanza, en una rutina de anhelos contenidos y miradas que lo decían todo sin pronunciar una sola palabra. Mario Tomás encontraba la fuerza para soportar sus jornadas de trabajo en los breves instantes en que podía ver a María Paz paseando por los jardines. Ella, a su vez, buscaba su figura entre los hombres que trabajaban en los campos, un punto de referencia en su monótona existencia. El aire entre ellos estaba cargado de una electricidad palpable, una mezcla de esperanza y desesperación que hacía cada día más insoportable la distancia impuesta. Ambos sentían que algo estaba a punto de suceder, que esa calma tensa no podía durar para siempre. No sabían que una tormenta real estaba a punto de desatarse, una que cambiaría sus vidas y el destino de la hacienda para siempre. La tarde de la tormenta lo había cambiado todo. El rescate, ese acto desesperado y valiente, no solo salvó la vida de María Paz, sino que también rompió el dique que contenía años de emociones reprimidas. Al día siguiente, el aire en la hacienda era diferente, más denso, cargado de un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Don Alejandro, en un gesto público de gratitud, convocó a Mario Tomás a la casa principal. Frente a todos, le entregó una bolsa de monedas de plata, una recompensa fría y formal que pretendía saldar una deuda que ambos sabían que no tenía precio. Pero mientras sus palabras eran de agradecimiento, sus ojos, fríos y calculadores, lanzaban una advertencia inequívoca. El peón había cruzado una línea, y debía recordar su lugar. La gratitud del patrón era una fachada, una manera de cerrar el capítulo y restablecer el orden. Para María Paz, sin embargo, el capítulo apenas comenzaba. La sensación de los brazos de Mario Tomás alrededor de ella, la seguridad que sintió en medio del caos, había despertado algo que ya no podía ignorar. Ya no veía en él al peón silencioso que observaba desde lejos,
sino al hombre que había arriesgado su vida por ella sin dudarlo un instante. La gratitud se había transformado en una admiración profunda, y esa admiración avivaba las brasas de un amor que ahora se negaba a permanecer oculto. Empezó a buscar su mirada con una intención que antes no se atrevía a mostrar, desafiando las convenciones con cada gesto, con cada respiro. La deuda que sentía no era de vida, sino de corazón, y estaba dispuesta a enfrentarse a lo que fuera, para entender qué significaba realmente ese nuevo y peligroso sentimiento. Mario Tomás, por su parte, vivía en un tormento. La recompensa de plata le quemaba en el bolsillo, un recordatorio amargo de la distancia que aún los separaba. Había probado por un instante la posibilidad de otro mundo, un mundo donde podía protegerla, donde sus miradas se encontraban en igualdad de condiciones. Pero la realidad lo había golpeado con la misma fuerza que la lluvia de la tormenta. Ahora era el centro de atención, un héroe para algunos, pero un intruso peligroso para otros. Sentía sobre él la mirada vigilante de don Alejandro, y peor aún, el odio creciente de Ricardo. La esperanza que había nacido en medio del barro y el peligro se veía ahora ahogada por el miedo a las consecuencias, no para él, sino para ella. Protegerla significaba ahora alejarse, volver a su silencio, a su lugar. Los susurros no tardaron en recorrer la hacienda. Entre los peones, la historia del rescate se contaba en voz baja, con una mezcla de admiración y temor. Sabían que un acto así no quedaría sin consecuencias. Los trabajadores más viejos, que habían visto pasar generaciones, meneaban la cabeza, conscientes de que desafiar al patrón, incluso para hacer el bien, era un juego peligroso. En la cocina de la casa principal, las sirvientas comentaban la mirada diferente de la niña María Paz, su repentina rebeldía silenciosa. La comunidad, que antes funcionaba como un organismo único y predecible, ahora estaba dividida por la tensión. Elena, la ama de llaves, observaba a la joven con una preocupación casi maternal, entendiendo que el corazón de María Paz había elegido un camino del que sería muy difícil regresar. Ricardo, el prometido, no tardó en actuar. Su orgullo había sido herido, no por el rescate en sí, sino por la mirada que vio en María Paz cuando miraba al peón. Para él, la gratitud de su futura esposa hacia un simple trabajador era una humillación. Utilizó el incidente para sembrar la desconfianza en la mente de don Alejandro, pintando a Mario Tomás no como un héroe, sino como un hombre astuto y ambicioso, que había aprovechado la oportunidad para acercarse a la heredera. Hablaba de honor de linaje, y del peligro de permitir que un peón creyera que podía elevarse por encima de su condición. Sus palabras eran veneno, y encontraron terreno fértil en el corazón autoritario y clasista del patrón, que ya veía en Mario una amenaza a sus planes. En un acto de valentía que sorprendió a todos, María Paz buscó la manera de hablar con Mario Tomás. Con la excusa de revisar uno de los caballos, se dirigió a los establos, un territorio que rara vez visitaba. Lo encontró allí, cepillando al animal que casi le había costado la vida. El aire se llenó de una tensión insoportable. No hubo grandes discursos ni declaraciones. Ella simplemente se acercó, y con la voz entrecortada, le susurró un gracias, que contenía todo lo que no podía decir. Sus ojos se encontraron por un segundo que pareció una eternidad. Fue un momento fugaz, robado, pero para ambos significó un pacto silencioso, un reconocimiento de que algo innegable existía entre ellos. Un gesto tan pequeño, y sin embargo tan peligroso, que selló su destino de una manera que aún no podían comprender. Ese breve encuentro no pasó desapercibido. Uno de los hombres de confianza de Ricardo los vio y corrió a informar a su patrón, quien a su vez se lo contó a don Alejandro. La sospecha del padre se convirtió en una furia helada. La rebeldía de su hija y la osadía del peón eran una afrenta directa a su autoridad. Esa misma noche durante la cena anunció que la fiesta de compromiso con Ricardo se celebraría en 2 semanas. No era una propuesta, era una orden. Miró fijamente a María Paz, desafiándola a oponerse. La decisión estaba tomada. Aplastaría cualquier sentimiento inapropiado antes de que pudiera florecer. La hacienda se convertiría en una prisión dorada para su hija, y él se aseguraría de que el peón aprendiera, de una vez por todas, cuál era su lugar en el mundo.
La hacienda, que antes había sido el escenario de sus anhelos secretos, se transformó en un símbolo de su opresión. María Paz se sentía asfixiada en los lujosos salones del caserón, obligada a soportar la presencia constante de Ricardo y a planificar una boda que se sentía como un funeral. Cada objeto, cada mueble le recordaba su deber y su linaje. Mientras tanto, Mario Tomás sentía el peso de la vigilancia en cada rincón de la propiedad. Los capataces lo observaban con desconfianza, asignándole las tareas más duras y aisladas. El campo abierto, que antes le ofrecía una sensación de libertad, ahora se sentía como una celda sin muros. La distancia física entre la casa principal y las barracas de los peones nunca había parecido tan vasta, tan insalvable como en aquellos días. Elena, testigo silencioso del sufrimiento de la joven, decidió hacer algo. No podía hablar, pues su lealtad estaba comprometida, pero podía actuar. Una noche, dejó sobre la cama de María Paz un pequeño y gastado libro de poemas que había pertenecido a su madre, una mujer que, según las leyendas de la casa, también había tenido un corazón rebelde. Dentro del libro, había una sola flor prensada, un no me olvides. No había nota, no había explicación, pero María Paz entendió el mensaje. Era un recordatorio de que no estaba sola en sus sentimientos, un legado silencioso de amor y resistencia que le daba una pizca de fuerza para no rendirse. Aquel pequeño gesto de la anciana sirvienta fue como una luz en la más profunda oscuridad, una señal de que la esperanza aún no estaba perdida del todo. Mientras tanto, Mario Tomás guardaba su propio secreto. El día del encuentro en el establo, María Paz había dejado caer un pequeño pañuelo bordado con sus iniciales. Él lo recogió cuando nadie miraba. Sabía que debía devolverlo, que conservarlo era una locura, un riesgo innecesario. Pero no pudo. Por las noches, en la soledad de su humilde catre, lo sacaba y lo sostenía en sus manos, aspirando el leve perfume que aún conservaba. Era el único objeto tangible que tenía de ella. Una prueba de que su conexión no había sido un sueño. Aquel trozo de tela se convirtió en su tesoro y en su condena, un símbolo del amor prohibido que lo consumía y que, al mismo tiempo, le daba una razón para seguir soportando la dureza de sus días, aferrado a la imposible idea de que el destino aún no había dicho su última palabra. La noticia del compromiso cayó como una helada tardía sobre los campos de la esperanza, quemando cualquier brote de optimismo que hubiera nacido tras el rescate. Para María Paz, los días se convirtieron en una sucesión de horas vacías, marcadas por las pruebas de vestidos de novia y las conversaciones forzadas con Ricardo sobre un futuro que le parecía ajeno y aterrador. Se movía como un autómata por los salones del caserón, su espíritu encerrado tras una máscara de obediencia. El mundo se había encogido a los límites de la hacienda, y cada mirada de su padre era un recordatorio de su deber. Una cadena invisible que la ataba a un destino que no había elegido. La rebeldía que había sentido se estaba ahogando lentamente en un mar de resignación, y la imagen de Mario Tomás se volvía un recuerdo doloroso de una libertad que apenas había rozado. Elena, la ama de llaves, observaba el apagamiento de la joven con el corazón encogido. Nadie veía en los ojos de María Paz el mismo anhelo, y la misma desesperación que había visto décadas atrás en los ojos de su madre, doña Isabel. La historia, con su cruel ironía, parecía dispuesta a repetirse. La anciana se debatía entre la lealtad a la familia que le había dado un hogar y la compasión por el alma atormentada de la muchacha. Tras varias noches de insomnio, tomó una decisión. No podía cambiar el destino, pero quizás podía ofrecerle a María Paz una pieza del pasado que le diera la fuerza para enfrentarlo. Sabía que corría un riesgo enorme, que la ira de don Alejandro podía caer sobre ella, pero el silencio se había vuelto una carga demasiado pesada para su conciencia. Una noche, cuando la casa estaba sumida en el silencio y solo se oía el canto de los grillos, Elena se acercó a la habitación de María Paz. No llevaba consuelo en sus palabras, sino un objeto pequeño y frío en la palma de su mano. Era una llave de hierro, oxidada por el tiempo. Sin decir mucho, solo con una mirada que transmitía la gravedad del momento, se la entregó a la joven. «Tu madre me pidió que guardara esto», susurró. «Dijo que solo debía entregártelo, si alguna vez veías tu corazón en una encrucijada como la suya.
Abre el viejo baúl de viaje que está en el desván del ala oeste. Con esas enigmáticas palabras, la anciana se retiró, dejando a María Paz con la llave en la mano y un torbellino de preguntas en la mente. La curiosidad, mezclada con un extraño presentimiento, fue más fuerte que el miedo. Esperó a que los últimos sonidos de la casa se apagaran, y con una vela en la mano, subió las escaleras polvorientas que llevaban al desván. El lugar estaba lleno de muebles cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas de un tiempo pasado. El aire olía a madera vieja y a recuerdos olvidados. Al fondo, en un rincón, encontró el baúl. Era de cuero oscuro, con herrajes de bronce manchados por el tiempo. El corazón le latía con fuerza mientras introducía la llave en la cerradura. Con un chasquido metálico que resonó en el silencio, el baúl se abrió, liberando un aroma a lavanda seca y a papel antiguo, el perfume de los secretos guardados por demasiado tiempo. Dentro, bajo unas prendas de seda amarillenta y un velo de novia que nunca fue usado, encontró lo que buscaba. Era un paquete de cartas, atadas con una cinta de raso que alguna vez fue azul. Las manos le temblaban al desatar el nudo. La caligrafía era inconfundiblemente la de su madre, elegante y fluida, pero las cartas no estaban dirigidas a su padre. El destinatario era un hombre llamado Mateo. María Paz frunció el ceño, confundida. Nunca había oído ese nombre en la familia. Abrió la primera carta y comenzó a leer. Lo que encontró en esas páginas la dejó sin aliento. Eran cartas de amor, llenas de una pasión y una ternura que nunca había asociado con la figura distante y melancólica de su madre. Las palabras de su madre pintaban la imagen de un amor prohibido, un amor que desafiaba las mismas barreras que ahora se alzaban frente a ella. Hablaba de encuentros secretos junto al río, de sueños de una vida juntos lejos de la hacienda, de la angustia de tener que elegir entre el corazón y el deber. A medida que leía, un sentimiento de profunda conexión con esa madre que apenas había conocido, la invadió. Ya no era solo la esposa del patrón, sino una mujer que había amado con una intensidad desesperada. Y entonces, en una de las últimas cartas, encontró la pieza que hizo que todo encajara, la revelación que cambiaría su mundo para siempre. Su madre mencionaba al hijo pequeño de Mateo, un niño al que describía como, de ojos serios y alma noble, un niño llamado Mario. El impacto de la revelación fue como un golpe físico. Mateo, el gran amor de su madre, era el padre de Mario Tomás, el capataz que había muerto hacía años en un accidente en el campo. De repente todo cobró sentido. La conexión instantánea que siempre había sentido con él, esa sensación de familiaridad que trascendía sus posiciones sociales, la tristeza heredada que ambos parecían llevar en la mirada. No era solo su historia, era la historia de sus padres, un eco del pasado que resonaba en el presente con una fuerza abrumadora. El amor que sentía por Mario ya no era una simple rebeldía juvenil, era un legado, una segunda oportunidad que el destino, de alguna manera retorcida, les estaba ofreciendo para corregir una injusticia del pasado. Aquella noche, María Paz no durmió. Leyó cada una de las cartas una y otra vez, absorbiendo el dolor, la esperanza y la resignación de su madre. Descubrió que doña Isabel había renunciado a su amor para proteger a Mateo y a su hijo de la ira de don Alejandro, casándose con el hombre que le impusieron para mantener la paz y el honor de la familia. Se había sacrificado, viviendo una vida de silenciosa tristeza. Esta revelación no solo le dio a María Paz una nueva comprensión de su madre, sino también una fuerza que no sabía que poseía. Su lucha ya no era solo por su propia felicidad, sino también por la memoria de un amor que fue aplastado por las mismas convenciones que ahora amenazaban con destruir el suyo. Al amanecer, con los primeros rayos de sol filtrándose por la ventana del desván, María Paz tomó una decisión. No cometería el mismo error que su madre. No sacrificaría su corazón en el altar del deber. Este secreto no podía permanecer enterrado con el pasado. Mario Tomás tenía que saberlo. Tenía que saber que su conexión era más profunda de lo que imaginaban, que sus destinos estaban entrelazados por los hilos de una historia que sus padres no pudieron terminar. La pregunta ahora era cómo. Estaban más vigilados que nunca. Acercarse a él, directamente,
era imposible y peligroso para ambos. Necesitaba un plan, un mensajero de confianza, que pudiera cruzar el abismo que los separaba, sin levantar sospechas. Y solo había una persona en toda la hacienda en quien podía confiar. Con las cartas cuidadosamente guardadas junto a su pecho, bajó del desván sintiéndose una persona diferente. El miedo y la resignación habían sido reemplazados por una determinación inquebrantable. Buscó a Elena en la cocina, mientras la casa aún dormía. No necesitó decir mucho. La anciana vio la nueva luz en los ojos de la joven, y comprendió que el secreto del baúl había cumplido su propósito. María Paz le explicó la verdad, la increíble historia de amor entre su madre y el padre de Mario. Le pidió ayuda, no para huir, sino para hacerle llegar un mensaje. Un mensaje que lo cambiaría todo, que les daría a ambos una razón para luchar, una causa que iba más allá de su propio amor, la oportunidad de dar a sus padres el final que nunca tuvieron. Elena, con una determinación forjada en décadas de servicio y silencios, aceptó la misión sin hacer preguntas. Sabía que el riesgo era inmenso, pero la injusticia de ver repetirse una historia de amor truncado era un peso mayor. Al día siguiente, con la excusa de llevar un ungüento para las manos agrietadas de los trabajadores, se dirigió a los campos más lejanos, donde sabía que Mario Tomás había sido asignado para mantenerlo alejado de la casa principal. Lo encontró solo, trabajando bajo el sol inclemente, su rostro una máscara de concentración y pena contenida. La anciana se acercó con la naturalidad de quien ha recorrido esos senderos toda su vida, y mientras le ofrecía el remedio, le susurró las palabras que cambiarían el curso de sus vidas. La niña María Paz necesita hablarle. Es un asunto de vida o muerte, un asunto sobre su madre y el padre de usted. Vaya a la vieja capilla abandonada, al caer la noche. Vaya con cuidado, pues hay ojos que vigilan hasta en la oscuridad. Mario Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar del calor sofocante. Las palabras de Elena eran un enigma peligroso. ¿Su padre y la madre de ella? ¿Qué conexión podían tener dos mundos tan distantes? El miedo le atenazaba el estómago, un miedo primitivo a las consecuencias de desobedecer, de cruzar una línea invisible pero mortal. Sin embargo, la mención de su padre, un hombre que recordaba como una figura silenciosa y triste, despertó en él una curiosidad más fuerte que el temor. Había una pieza perdida en la historia de su vida, un vacío que siempre había sentido, y que ahora quizás tenía la oportunidad de llenar. Esa tarde, cada golpe de su azadón contra la tierra seca, parecía marcar el comso de un reloj que lo empujaba hacia un destino incierto, una cita con la verdad que podía liberarlo o destruirlo para siempre. Al anochecer, cuando las sombras se alargaban y la hacienda se preparaba para el descanso, Mario Tomás se deslizó fuera de las barracas de los peones. Se movía con el sigilo de un animal del campo, usando los caminos que solo los trabajadores conocían, evitando las rutas vigiladas por los capataces de don Alejandro. La vieja capilla se erigía en una pequeña colina, su silueta recortada contra un cielo teñido de púrpura. Era un lugar olvidado, donde las promesas y las oraciones se habían desvanecido con el tiempo. Al entrar, el aire frío y el olor a polvo y a madera podrida lo recibieron. Allí, de pie junto al altar roto, a la luz de una única vela estaba María Paz. Su rostro pálido y resuelto reflejaba la gravedad del momento. No era la hija del patrón la que lo esperaba, sino una mujer que, como él, buscaba respuestas en las ruinas del pasado. El silencio entre ellos era denso, cargado de todo lo que no se había dicho durante años. María Paz sostenía en sus manos el paquete de cartas, atado con la cinta de raso descolorida. No hubo saludos ni preámbulos. Con la voz temblorosa pero firme, comenzó a relatar su descubrimiento: la llave, el baúl, el aroma a lavanda y secretos. Le explicó que esas cartas, escritas con la caligrafía elegante de su madre, no estaban dirigidas a don Alejandro. Eran para tu padre Mario, dijo, y el nombre de él en sus labios sonó como una confesión y una sentencia. Mi madre amó a tu padre, y estas cartas son la prueba.
La vela parpadeó, arrojando sombras danzantes sobre sus rostros, como si los fantasmas de sus padres estuvieran allí, escuchando, esperando que la verdad finalmente saliera a la luz después de tanto tiempo. Mario la miró, su mente luchando por procesar la enormidad de lo que estaba escuchando. Era una verdad tan improbable, tan fuera de los límites de su mundo, que al principio le pareció un delirio. Pero al ver la convicción en los ojos de María Paz, al ver las frágiles hojas de papel en sus manos, supo que era real. Extendió la mano para tomar una de las cartas, pero se detuvo. Con una vergüenza que lo quemaba por dentro, bajó la mirada y confesó en un susurro: «No sé leer, señorita». En ese instante, la última barrera de formalidad entre ellos se derrumbó. No eran el peón y la heredera. Eran dos almas a la deriva, unidas por un legado de amor y dolor. Ella asintió suavemente, sin una pizca de juicio en su mirada, y comprendió que su tarea era aún más profunda. No solo debía revelarle la verdad, sino que debía ser la voz que se la contara. Y así, en la penumbra de la capilla abandonada, María Paz comenzó a leer. Su voz, al principio vacilante, fue ganando fuerza a medida que se adentraba en la historia de amor de Isabel y Mateo. Leía sobre encuentros furtivos al amparo de la luna, sobre sueños de una vida sencilla lejos de la opresión de la hacienda, sobre el miedo constante a ser descubiertos. Describía un amor tan puro y desesperado, que parecía imposible que hubiera podido existir en un lugar tan regido por las apariencias. Para Mario, cada palabra era una revelación que reescribía su propia historia. Las frases de amor de Isabel hacia Mateo no eran solo tinta en un papel. Eran la explicación a la tristeza perpetua que había visto en los ojos de su padre, un hombre que había perdido no solo a una mujer, sino la única oportunidad de ser feliz. Mientras María Paz leía, Mario Tomás sentía cómo las piezas de su vida encajaban dolorosamente. Recordó la forma en que su padre a veces se quedaba mirando hacia la casa principal, con una expresión de anhelo que él nunca había entendido. Recordó su silencio, su incapacidad para mostrar afecto, su resignación ante la dureza de la vida. No era debilidad como él había pensado de niño, sino el peso de un corazón roto, de un amor sacrificado en el altar del deber y el miedo. De repente su padre ya no era una figura distante y borrosa, sino un hombre de carne y hueso que había amado con una intensidad que le costó la alegría del resto de su vida. Una oleada de compasión y de rabia impotente se apoderó de él, una rabia hacia el sistema que los había aplastado, y que ahora amenazaba con hacer lo mismo con él y con María Paz. Para María Paz, leer las cartas en voz alta era una experiencia igualmente transformadora. Sentía el dolor de su madre en cada frase, la angustia de tener que elegir entre su felicidad y la seguridad del hombre que amaba y de su pequeño hijo. Comprendió que la melancolía de su madre, su aire de perpetua ausencia, no era un defecto de su carácter sino el luto constante por una vida que nunca pudo tener. Se dio cuenta de que su madre no había sido una víctima pasiva, sino una mujer que había tomado una decisión desgarradora para proteger a quienes amaba. Este sacrificio le dio a María Paz una nueva perspectiva sobre su propia situación. Su lucha ya no era un acto de egoísmo o rebeldía, sino una cuestión de honor hacia la memoria de su madre, un intento de darle a su historia el final que le fue negado. Cuando la última carta fue leída, un silencio profundo llenó la capilla. Ya no eran dos extraños de mundos diferentes. Eran los herederos de una misma tragedia, los depositarios de un amor que se había negado a morir. Se miraron a los ojos y por primera vez, se vieron de verdad, sin las máscaras que la sociedad les había impuesto. Vieron en el otro el reflejo de su propio dolor, de su misma soledad, y de un anhelo compartido que ahora tenía nombre y apellido. La conexión que siempre habían sentido, esa atracción inexplicable, ahora tenía una raíz, una historia que los unía de una forma tan profunda y compleja que resultaba a la vez hermosa y aterradora. Su amor no había nacido de la nada. Era una semilla que sus padres habían plantado, y que contra todo pronóstico, había encontrado la manera de brotar en la siguiente generación. A partir de esa noche, sus encuentros secretos en la capilla se convirtieron en un ritual, un refugio donde podían ser ellos mismos, lejos de las miradas vigilantes. No hablaban de un futuro juntos,
pues parecía demasiado lejano e imposible. En su lugar, hablaban del pasado, reconstruyendo la historia de sus padres con los fragmentos que cada uno poseía. Mario compartía recuerdos borrosos de su padre, pequeños gestos de bondad que ahora cobraban un nuevo significado. María Paz le leía y releía las cartas, y juntos imaginaban cómo habría sido la vida si Isabel y Mateo hubieran podido estar juntos. Cada conversación los acercaba más, tejiendo un vínculo que ya no se basaba solo en la atracción, sino en una comprensión mutua, en un destino compartido que los obligaba a ser valientes. Sin embargo, este nuevo acercamiento no pasó desapercibido. María Paz había cambiado. La resignación en su mirada había sido reemplazada por una chispa de desafío, una serenidad que desconcertaba a quienes la rodeaban. Ya no participaba en los preparativos de la boda con la misma apatía. Ahora había una resistencia silenciosa en sus gestos, una negativa a dejarse arrastrar por la corriente. Ricardo, cuyo ego era tan grande como su fortuna, fue el primero en notarlo. Sentía que ella se le escapaba, que su mente y su corazón estaban en otro lugar. Su frustración se convirtió en una sospecha venenosa, y comenzó a vigilarla más de cerca, convencido de que la joven ocultaba algo que amenazaba su perfecto plan de matrimonio. Don Alejandro también percibió el cambio en su hija. Su sumisión se había transformado en una cortesía fría, y en sus ojos veía el eco de la misma voluntad de hierro que había caracterizado a su difunta esposa, una voluntad que él había pasado años tratando de doblegar. Atribuía esta rebeldía a la influencia persistente del incidente del rescate y a la insolencia del peón. Decidido a cortar de raíz cualquier idea inapropiada, intensificó la presión sobre María Paz, recordándole constantemente su deber para con el apellido y el legado de la familia. La atmósfera en el caserón se volvió irrespirable, un campo de batalla silencioso donde cada cena era una prueba de voluntades y cada mirada un cruce de espadas. La fiesta de compromiso, que se acercaba inexorablemente, se perfilaba como el escenario de la confrontación final. Mientras tanto, Mario Tomás luchaba con sus propios demonios. La verdad sobre su padre le había dado un nuevo sentido de identidad, pero también una carga abrumadora. Se sentía indigno del amor de María Paz, un simple peón analfabeto frente a la heredera de todo aquello. El fantasma de su padre y su destino trágico lo perseguían, susurrándole que un amor como el suyo solo podía terminar en desastre. El miedo a que ella sufriera por su causa era una tortura constante. ¿Tenía derecho a arrastrarla a una vida de pobreza y oprobio? ¿No sería más noble de su parte desaparecer, como lo había hecho su padre, y dejarla cumplir con el destino que le habían trazado, aunque fuera infeliz? Estas dudas lo carcomían, enfrentando su amor profundo con el peso de una realidad que parecía insuperable. Por su parte, María Paz se enfrentaba a su propio conflicto interno. El conocimiento del sacrificio de su madre la llenaba de una mezcla de culpa y determinación. Se sentía culpable por haber juzgado la tristeza de su madre, por no haber entendido la profundidad de su renuncia. Pero esa misma culpa alimentaba su resolución. ¿No permitiría que la historia se repitiera? ¿No viviría una mentira como lo había hecho su madre? El amor que sentía por Mario no era una fantasía, era la verdad más real de su vida, y estaba dispuesta a renunciar a todo por él, a la riqueza, al apellido, a la seguridad. La hacienda, que una vez fue su mundo, ahora se sentía como una jaula. Su lealtad ya no era hacia su padre, ni hacia su linaje, sino hacia su propio corazón y hacia la memoria de un amor que merecía una segunda oportunidad. En uno de sus últimos encuentros antes de la fiesta de compromiso, la tensión entre ellos era palpable. Mario, atormentado por sus dudas, le expresó sus miedos, su sensación de no ser suficiente para ella, de ser un obstáculo para su vida. Le habló de la posibilidad de marcharse de la hacienda para siempre, para liberarla de su presencia y del peligro que representaba. Fue entonces cuando María Paz tomó sus manos, sus ojos brillando con una fuerza que él nunca había visto. Le dijo que su valor no residía en las tierras que no poseía ni en las letras que no sabía leer, sino en la nobleza de su corazón, la misma nobleza que su madre había visto en su padre. Le aseguró que una vida sin él, por más cómoda que fuera, sería una condena peor que cualquier pobreza.
Las palabras de María Paz disiparon las sombras de la duda en el corazón de Mario. Al mirarla, no vio a la frágil hija del patrón, sino a una mujer valiente, dispuesta a forjar su propio destino. Comprendió que retroceder no sería un acto de nobleza, sino de cobardía. Su amor no era una debilidad, sino su mayor fortaleza. En ese momento, en la soledad de la vieja capilla, sellaron un pacto. No huirían en la oscuridad como ladrones, enfrentarían su destino a la luz del día. La fiesta de compromiso no sería el final de su historia, sino el principio. Usarían esa ocasión, frente a toda la sociedad que pretendía separarlos, para hacer su declaración. No sabían qué pasaría después, si sobrevivirían a la tormenta que estaban a punto de desatar, pero lo harían juntos. La víspera de la fiesta, la hacienda La Esperanza contenía la respiración. Cada trabajador, cada sirviente, sentía la tensión en el aire, una calma premonitoria que precede a las grandes tempestades. Don Alejandro, confiado en que su autoridad había prevalecido, supervisaba los últimos preparativos con un aire de triunfo. Ricardo, por su parte, saboreaba una victoria que creía inminente, planeando cómo sometería el espíritu rebelde de su futura esposa, una vez que fuera suya por ley. Ninguno de los dos podía imaginar la tormenta que se estaba gestando, no en el cielo, sino en los corazones de dos personas que habían decidido que el legado de un amor prohibido no terminaría en silencio y resignación, sino en un acto de desafío que haría temblar los cimientos de su mundo. Mario Tomás pasó esa noche en vela, sosteniendo en sus manos el único tesoro que poseía, el pañuelo bordado de María Paz. Ya no era solo un recuerdo de un encuentro fugaz, sino un símbolo de la promesa que se habían hecho. Lo guardó junto a su pecho, sintiendo que era una armadura contra el miedo. María Paz, en su lujosa habitación, miraba el vestido que debía usar en su fiesta de compromiso como si fuera una mortaja. Pero ya no sentía desesperación, sino una calma helada, la calma de quien está a punto de saltar a un abismo, sabiendo que no saltará solo. El amanecer traería consigo la celebración de una mentira, pero ellos estaban listos para responder con la única verdad que importaba, una verdad por la que estaban dispuestos a arriesgarlo todo. La noche de la fiesta de compromiso llegó vestida de seda y falsas sonrisas. El caserón de la hacienda La Esperanza resplandecía con cientos de velas, su luz dorada, derramándose sobre los invitados más importantes de la región, que llenaban los salones con el murmullo de sus conversaciones y el tintineo de sus copas de cristal. La música de un pequeño cuarteto flotaba en el aire, una melodía alegre que contrastaba brutalmente con la opresión que se sentía en el ambiente. Para el mundo exterior, era la celebración de una alianza perfecta entre dos familias poderosas. Para María Paz, era la escenificación final de su rendición, el último acto de una obra en la que no había elegido su papel. Se movía entre los invitados con la gracia de una muñeca de porcelana, su rostro una máscara de perfecta cortesía, que ocultaba un corazón que latía al ritmo de una rebelión silenciosa. Don Alejandro irradiaba un orgullo autoritario, recibiendo las felicitaciones con la satisfacción de un general que ha ganado una batalla decisiva. A su lado Ricardo, con el rostro enrojecido por el vino y la vanidad, se pavoneaba como el dueño y señor no solo de la fiesta sino del futuro de María Paz. La miraba con una posesividad que le helaba la sangre, sus ojos recorriéndola como si fuera una yegua de pura sangre que acababa de adquirir. María Paz, por su parte, mantenía una calma gélida, una serenidad que desconcertaba a su prometido. Sus ojos no reflejaban la alegría esperada, sino una determinación profunda y lejana. Buscaba entre los sirvientes la figura de Mario Tomás, sabiendo que él también estaba allí, condenado a ser testigo de su sacrificio, y esa idea le daba la fuerza que necesitaba para lo que estaba por venir. El punto de quiebre llegó cuando la noche estaba en su apogeo. Ricardo, cada vez más desinhibido por el alcohol, quiso hacer una demostración de su poder ante sus amigos. Llamó a Anselmo, uno de los peones más ancianos y respetados de la hacienda, que servía el vino con manos temblorosas por la edad. Con una sonrisa cruel, Ricardo derramó deliberadamente su copa sobre el piso de madera pulida, y con voz burlona, le ordenó al anciano que se arrodillara y lo limpiara con su propio pañuelo. «Vamos, viejo»,
dijo en voz alta para que todos lo oyeran, demuéstrale a nuestros invitados la utilidad de tus años. Un silencio incómodo se extendió por el salón. Los invitados desviaron la mirada, cómplices mudos de una humillación que nadie se atrevía a detener. Anselmo, con la dignidad herida reflejada en sus ojos acuosos, se inclinó lentamente, el peso de la vergüenza encorvando su espalda más que los años de trabajo. Pero antes de que su rodilla tocara el suelo, una figura se interpuso entre él y Ricardo. Era Mario Tomás. Se había movido desde el fondo del salón con un sigilo y una determinación que paralizaron a todos. No había ira en su rostro, solo una calma inquebrantable que era más intimidante que cualquier amenaza. Sin decir una palabra, tomó un paño limpio de una de las bandejas de servicio, se arrodilló él mismo, y limpió el vino derramado. Luego, se puso de pie, ayudó a Anselmo a incorporarse, y lo miró con un respeto que era un desafío directo a la autoridad de Ricardo. El acto fue tan inesperado, tan cargado de una autoridad moral silenciosa, que por un instante nadie supo cómo reaccionar. Mario Tomás no había levantado la voz, no había hecho un gesto violento, pero su acción había expuesto la crueldad de Ricardo de una manera brutal y pública. El trabajo de un hombre honrado merece respeto, no burla, dijo Mario, su voz baja pero resonando en el silencio sepulcral del salón. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo, y en esa mirada no había miedo, solo el desprecio de un hombre íntegro hacia uno que carecía de honor. La afrenta era total. Un simple peón, un don nadie, se había atrevido a darle una lección de moralidad frente a toda la sociedad. Ricardo, con el rostro congestionado por la furia y la humillación, estalló. ¿Quién te crees que eres para dirigirme la palabra, insolente? Gritó, su voz temblando de rabia. Eres un peón, un animal de campo. Tu lugar es en el barro, no aquí. Se volvió hacia don Alejandro, buscando el respaldo de su poder. ¡Alejandro! ¿Vas a permitir que esta escoria me falte el respeto en tu propia casa, en la fiesta de mi compromiso con tu hija? La tensión se cortaba con un cuchillo. Todos los ojos se volvieron hacia el patrón, esperando su veredicto, el castigo que sin duda caería sobre el peón que había osado cruzar la línea más sagrada de todas. Don Alejandro, con el rostro como una máscara de granito, dio un paso al frente. Su mirada fulminó a Mario Tomás no por defender a Ricardo, sino por el caos que había desatado, por la mancha en el honor de su celebración. «Conoces las reglas de esta casa, Mario Tomás», dijo con una voz gélida que prometía un castigo severo. «Has olvidado tu lugar». Estaba a punto de ordenar a sus capataces que se lo llevaran, de poner fin a la insubordinación de una vez por todas, pero fue interrumpido por un sonido claro y metálico que hizo que todos se giraran. Era el sonido del anillo de compromiso de María Paz al golpear el suelo de madera. María Paz se había quitado el anillo. Lo había dejado caer como si quemara, un gesto definitivo que sellaba su elección. Avanzó a través del salón petrificado, su vestido de seda susurrando contra el suelo. No miró a nadie más que a los tres hombres que formaban el centro del conflicto, su prometido, su padre y el hombre que amaba. Se detuvo frente a Ricardo, y su voz, aunque baja, fue escuchada por todos. «No me casaré contigo», dijo, con una claridad que no admitía réplica. «Nunca podría unir mi vida a la de un hombre cuya única grandeza reside en su fortuna y cuya alma está vacía de compasión. El honor del que tanto presumes no es más que una fachada para tu crueldad». Luego, se volvió hacia su padre. El miedo que lo había dominado toda su vida había desaparecido, reemplazado por una fuerza que provenía de las cartas de su madre, del sacrificio de una generación anterior. «¿Y tú, padre?», continuó, su voz ahora temblando de una emoción contenida durante años, «has pasado mi vida entera enseñándome sobre el valor del linaje y la herencia. Pero hoy, he aprendido la lección más importante de todas. He aprendido que el verdadero valor no está en la tierra que se posee, sino en la nobleza del corazón». Su mirada se desvió por un instante hacia Mario Tomás, y en ese instante, todos en el salón comprendieron la verdad. Fue entonces cuando pronunció las palabras que harían añicos su mundo. «Rechazo esta alianza, rechazo esta vida construida sobre el orgullo y el desprecio.
Tomó aire, y con una valentía que dejó a todos sin aliento confesó: «Porque mi corazón, padre, no pertenece a estas tierras ni a este apellido. Pertenece a un hombre que esta noche me ha demostrado que vale más que toda tu fortuna. Amo a Mario Tomás». La confesión cayó como una bomba en el silencio del salón. El escándalo era monumental, una afrenta tan profunda a las tradiciones y al honor que no había vuelta atrás. Era el fin de todo, y el comienzo de algo nuevo y aterrador. La reacción de don Alejandro no fue un grito, sino algo mucho peor, una furia fría y absoluta. Su rostro se contrajo en una máscara de desprecio. La humillación pública era la peor de las traiciones. Dio un paso hacia su hija, su sombra cubriéndola. «Has deshonrado mi nombre por última vez», siseó, cada palabra un latigazo. «A partir de este momento, ya no eres mi hija. No tienes padre, no tienes apellido, y no tienes hogar. Estás muerta para mí». Se volvió hacia los invitados, que comenzaban a retirarse en un murmullo de escándalo. «La fiesta ha terminado», anunció con una finalidad aterradora. En medio del caos, mientras los invitados se apresuraban a salir para no ser parte de la debacle familiar, los capataces de don Alejandro avanzaron hacia Mario Tomás, listos para cumplir la orden implícita de su patrón. Pero antes de que pudieran ponerle una mano encima, María Paz se movió con rapidez. Se interpuso entre ellos y Mario, colocándose a su lado, un gesto que era una declaración de guerra y de lealtad incondicional. Tomó la mano de Mario, entrelazando sus dedos con los de él. Ya no eran la hija del patrón y el peón. Eran un hombre y una mujer, solos contra el mundo que acababan de desafiar. Se quedaron allí, de pie, en el centro del salón, ahora casi vacío, rodeados por los restos de una fiesta que se había convertido en un campo de batalla. La música había cesado, las velas parpadeaban, arrojando largas sombras que danzaban como fantasmas. Se miraron a los ojos, y en esa mirada compartida no había arrepentimiento, solo la certeza aterradora, y a la vez liberadora de que habían cruzado el punto de no retorno. Habían elegido su destino. Afuera, la noche era oscura y el futuro incierto, pero por primera vez en sus vidas, se sentían verdaderamente libres, unidos por un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier barrera, que cualquier tradición. La hacienda La Esperanza, con todo su poder y su riqueza, ya no era su mundo. Su mundo, a partir de ese instante, eran ellos dos. La puerta principal del caserón se cerró a sus espaldas con un sonido sordo y definitivo, un eco que pareció sellar el fin de una era. Afuera, la noche lo recibió con un abrazo frío, un silencio que era más ruidoso que los gritos y el escándalo que habían dejado atrás. No se dijeron nada mientras caminaban por el largo sendero de gravilla que conducía a la salida de la hacienda. No había necesidad de palabras. Sus manos, firmemente entrelazadas, lo decían todo. Él, un hombre despojado de su trabajo y su hogar. Ella, una mujer despojada de su familia y su fortuna. No llevaban consigo más que la ropa que vestían y una verdad tan pesada como liberadora. Cada paso que daban los alejaba del único mundo que habían conocido, un mundo de jaulas doradas y cadenas invisibles, y los acercaba a un futuro tan incierto como el vasto y oscuro campo que se extendía ante ellos, un lienzo en blanco sobre el cual tendrían que pintar una nueva vida, o perecer en el intento. Cuando cruzaron la imponente reja de la entrada, esa que marcaba la frontera entre las tierras de la esperanza y el resto del mundo, una sensación extraña los invadió. Era el vértigo de la libertad absoluta, una libertad que asustaba tanto como emocionaba. Por primera vez no había nadie que los vigilara, nadie a quien rendir cuentas, nadie que les dictara su lugar en el mundo. Estaban completamente solos. Mario Tomás se detuvo un instante y miró hacia atrás, a las luces lejanas del caserón que parpadeaban como estrellas moribundas. Había nacido y crecido a la sombra de esa casa, y ahora le daba la espalda para siempre. María Paz siguió su mirada, pero no sintió nostalgia, solo el alivio de una prisionera que finalmente ha escapado. Apretó con más fuerza la mano de Mario, y en ese simple gesto, le transmitió todo lo que necesitaba saber. Su hogar ya no era un lugar, sino una persona. La noticia del escándalo en la fiesta de compromiso se esparció por la región como un incendio en pasto seco. Entre los terratenientes y las familias adineradas,
La historia se contaba con una mezcla de horror y fascinación morbosa. La hija de don Alejandro, la educada y refinada María Paz, había perdido la razón, deshonrando a su familia por un simple peón analfabeto. Se convirtió en un cuento con moraleja, una advertencia sobre los peligros de una educación demasiado liberal para las mujeres, y la insolencia de una clase trabajadora que había olvidado su lugar. El nombre de la familia fue manchado, y la hacienda La Esperanza, antes un símbolo de poder y tradición, se convirtió en el epicentro de un chisme que alimentaría las conversaciones de salón durante meses. Nadie mostró compasión, solo un juicio frío y unánime que los condenaba al ostracismo social. Mientras tanto, en la propia hacienda, el ambiente se volvió sombrío y opresivo. Don Alejandro se encerró en su despacho, su orgullo herido transformado en una amargura que envenenaba el aire. La casa, antes llena de vida, se sumió en un silencio sepulcral. Prohibió que se mencionara el nombre de su hija, borrando su existencia como si nunca hubiera formado parte de esa familia. Entre los peones, la reacción fue más compleja. Públicamente, nadie se atrevía a hablar del asunto por temor a la ira del patrón. Pero en la intimidad de sus barracas, la historia de Mario y María Paz se convirtió en una leyenda susurrada. Algunos lo consideraban un loco que había arruinado su vida y la de la joven. Otros, los más viejos y los más jóvenes, veían en su acto un coraje inaudito, una grieta en el muro inquebrantable de su mundo, una prueba de que, a veces, el corazón podía ser más fuerte que el destino. Los primeros días fueron los más duros. Sin dinero y sin un lugar a donde ir, caminaron hasta un pueblo vecino, donde el anonimato era su único refugio. Encontraron cobijo en una vieja cabaña abandonada en las afueras, poco más que 4 paredes de adobe, y un techo que goteaba. Para María Paz, el choque con la realidad fue brutal. Acostumbrada a la seda y a los sirvientes, ahora dormía en un lecho de paja y bebía agua de un pozo. El frío de la noche se colaba por las rendijas, y el hambre era un compañero constante. Pero en medio de esa miseria, descubrió algo nuevo, una fuerza interior que no sabía que poseía. No hubo quejas ni lágrimas. Vio la preocupación en los ojos de Mario, y en lugar de derrumbarse le sonrió, una sonrisa que era una promesa de que mientras estuvieran juntos, podrían soportarlo todo. Mario Tomás por su parte sentía el peso de la responsabilidad como una carga física. Había sacado a María Paz de su mundo, y ahora era su deber protegerla y proveer para ella. Se levantaba antes del amanecer, y recorría los campos cercanos en busca de cualquier trabajo, por más duro o mal pagado que fuera. Enfrentó el desprecio de capataces que conocían su historia, y se negaban a contratar al peón que robó a la hija del patrón. Pero su tenacidad era más fuerte que el orgullo de ellos. Aceptó las tareas que nadie quería, trabajando el doble por la mitad del salario, sus manos agrietándose y su espalda doliendo, pero cada moneda que ganaba era una pequeña victoria, un ladrillo más en la construcción de su nueva vida. Volvía a la cabaña cada noche, exhausto pero con algo de comida, y la mirada de gratitud de María Paz era todo el descanso que necesitaba. Poco a poco, establecieron una nueva rutina, una danza de supervivencia y colaboración. María Paz, que nunca había cocinado en su vida, aprendió a hacer rendir los escasos alimentos, transformando unas pocas verduras en una comida caliente que reconfortaba el alma. Aprendió a remendar la ropa gastada, a encender un fuego, a encontrar la belleza en la simplicidad de ver un amanecer juntos. Él le enseñaba los secretos de la tierra, los nombres de las plantas, las señales del clima. Ella a cambio le abría las puertas de un mundo que le había sido negado. Por las noches, a la luz de una vela, le leía fragmentos de los pocos libros que había logrado traer consigo. Y con una paciencia infinita, comenzó a enseñarle a trazar las letras, a unir los sonidos, a descubrir la magia de que las palabras pudieran ser atrapadas en un papel. Su amor, que había nacido en la distancia y se había forjado en el desafío, ahora florecía en la intimidad de la lucha diaria. Ya no había barreras entre ellos. Eran simplemente Mario y María Paz, 2 personas que se habían elegido por encima de todo. Descubrieron que la verdadera conexión no se encontraba en los grandes gestos heroicos, sino en los pequeños actos de cuidado mutuo,
en la forma en que él le cubría los hombros con su chaqueta cuando sentía frío, en cómo ella le curaba las heridas de las manos al final del día. En su pobreza, encontraron una riqueza que el dinero no podía comprar, la libertad de ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones, y la certeza de que su amor era el único patrimonio que realmente importaba. Se convirtieron en un equipo, en socios, en el refugio del otro contra la dureza del mundo. Después de más de un año de trabajo incesante y de ahorrar cada centavo, lograron lo que parecía imposible. Reunieron el dinero suficiente para comprar una pequeña parcela de tierra, un trozo de campo olvidado que nadie más quería, rocoso y descuidado, pero que para ellos era un reino. El día que firmaron los papeles, sintieron una emoción que nunca habían experimentado. Esa tierra no era una herencia, no era un regalo, era el fruto de su propio sudor, de su sacrificio y de su fe inquebrantable el uno en el otro. Por primera vez, tenían algo que era verdaderamente suyo. No era una vasta hacienda, pero era un hogar. La hacienda La Esperanza había sido un lugar de opresión. Esta nueva tierra, a la que decidieron no ponerle nombre, sería su lugar de libertad. Comenzaron a trabajar la tierra juntos, codo con codo. Mario, con su sabiduría innata, sabía exactamente cómo revivir el suelo agotado. María Paz, con una energía que sorprendía a quienes la habían conocido antes, ayudaba a quitar las piedras, a sembrar las semillas, a construir una pequeña casa de madera con sus propias manos. La comunidad de pequeños agricultores que vivía en los alrededores, que al principio los había mirado con desconfianza, comenzó a observarlos con un respeto creciente. Veían a un hombre trabajador y a una mujer que no le temía al esfuerzo, y poco a poco, el juicio social fue reemplazado por la admiración. La gente empezó a saludarlos en el camino, a ofrecerles ayuda, a valorar su carácter por encima de los chismes de su pasado. Se estaban ganando un nuevo lugar en el mundo, no por su apellido, sino por su integridad. La pequeña casa que construyeron se convirtió en el símbolo de su nueva vida. No había salones lujosos ni muebles caros. En su lugar, había una calidez y una sencillez que el caserón de la hacienda nunca tuvo. María Paz no colgó retratos de ancestros de rostro severo en las paredes. En su lugar, enmarcó flores silvestres que recogían juntos, y un pequeño trozo de papel donde Mario había logrado escribir sus nombres por primera vez. El viejo baúl de su madre, que Elena le había hecho llegar en secreto, no fue escondido en un desván. Ocupaba un lugar de honor en su habitación, no como un recordatorio del dolor, sino como un testamento del amor que les había dado el coraje para luchar. Cada objeto en su hogar contaba una historia, su historia, una narrativa de renuncia y renacimiento. Años después, su pequeña granja era un oasis de vida. Los campos antes estériles ahora daban cosechas abundantes, y el sonido de la risa de sus hijos llenaba el aire. Mario Tomás ya no era el peón silencioso. Se había convertido en un hombre respetado, dueño de su destino, cuya palabra era valorada en la comunidad. María Paz había encontrado una fortaleza y una felicidad que nunca habría conocido dentro de los muros de la hacienda. Su belleza ya no era la de una flor de invernadero, sino la de un árbol fuerte, con raíces profundas en la tierra que ella misma había trabajado. Juntos habían demostrado que el amor, cuando es verdadero, no solo sobrevive a la adversidad, sino que se nutre de ella para crecer más fuerte. De vez en cuando llegaban noticias de la hacienda La Esperanza. Contaban que don Alejandro había envejecido prematuramente, un hombre solitario y amargado que recorría los salones vacíos de su enorme casa, rodeado de riquezas que no podían llenar el vacío de su corazón. Ricardo se había casado con otra heredera, pero su matrimonio era un conocido infierno de infidelidades y desprecio mutuo. La hacienda, con todo su poder, se había convertido en una tumba de afectos muertos. La ironía era cruel. El lugar llamado La Esperanza se había quedado sin ella, mientras que la verdadera esperanza había florecido en un pequeño rincón olvidado del campo, cultivada por dos personas que se atrevieron a creer que podían construir su propio destino. Su historia se convirtió en un legado, no de tierras ni de títulos, sino de coraje. Demostraron que el valor de una persona no se mide por su cuna, sino por la fuerza de su espíritu.
y que la verdadera herencia que se puede dejar no es la fortuna, sino el ejemplo de una vida vivida con autenticidad y amor. Su hogar no necesitaba un nombre, porque su esencia estaba en todas partes, en la tierra que les daba de comer, en el respeto de sus vecinos, en la mirada que compartían cada noche al final de una larga jornada. Habían perdido un mundo para ganar el universo entero, un universo contenido en la simple y profunda verdad de estar juntos. La lección que su vida enseñó resonó en el valle durante generaciones, contada junto al fuego en las noches de invierno. No era una historia de príncipes ni princesas, sino algo mucho más real y poderoso. Era la historia de cómo un hombre encontró su voz y una mujer encontró su libertad, y cómo juntos demostraron que el amor no es un destino que se acepta, sino un camino que se construye, paso a paso, con las manos, con el corazón, y con la valentía de elegirlo por encima de todo lo demás. Y así, el peón que salvó a la hija del patrón, no solo ganó un lugar en su corazón, sino que forjó un nuevo mundo donde su amor podía, finalmente, echar raíces y florecer sin pedir permiso a nadie. Porque el verdadero valor de un hombre no se mide por la tierra que posee, sino por el coraje con que defiende su corazón, y el amor, cuando es auténtico, no conoce de patrones ni de peones, solo de almas destinadas a encontrarse. Si crees que ninguna historia de amor y valentía debe ser olvidada, y que la búsqueda de la propia felicidad es el acto más revolucionario de todos, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre casos reales del campo que necesitan ser contados. Y si esta historia te conmovió, comenta aquí abajo la palabra destino. Gracias por escuchar. La historia de Mario Tomás y María Paz dejó de ser, con el tiempo, el escándalo que alimentaba las conversaciones de los terratenientes para convertirse en algo más profundo, una leyenda susurrada en voz baja entre la gente del campo. Se transformó en un relato de advertencia para los patrones arrogantes, y en un faro de esperanza para aquellos que sentían el peso de un destino impuesto. Mientras su pequeña parcela de tierra florecía, la vasta hacienda La Esperanza comenzó a marchitarse, como si el alma del lugar se hubiera ido con ellos. La amargura de don Alejandro se reflejaba en los campos descuidados y en el silencio que se apoderó de los salones del caserón. El contraste era una lección silenciosa que la propia tierra parecía contar. La verdadera prosperidad no nace de la riqueza heredada, sino del trabajo hecho con amor, y del coraje de un corazón que se atreve a elegir su propio camino. El legado que construyeron no se medía en hectáreas ni en cabezas de ganado, sino en el respeto que se ganaron a pulso. Su amor, que había nacido como una chispa de rebeldía, se había transformado con los años en un fuego sereno y constante que calentaba su hogar. No era una pasión arrebatada de novela, sino algo más sólido y real. Era un pacto de reconstrucción mutua, un compromiso diario de sostenerse el uno al otro, en un mundo que inicialmente les había dado la espalda. Su vínculo era visible en la forma en que trabajaban la tierra juntos, en un ritmo sincronizado que no necesitaba palabras, en la manera en que sus miradas se cruzaban por encima de los surcos, compartiendo un entendimiento que solo ellos conocían. Habían aprendido que el amor no era un refugio contra el mundo, sino la fortaleza desde la cual enfrentarlo. Para Mario, el amor de María Paz fue la cura para una vida de invisibilidad. A través de sus ojos, dejó de verse como un simple peón sin valor, y comenzó a reconocerse como el hombre íntegro y capaz que siempre había sido. Aprender a leer y escribir de su mano no fue solo adquirir una habilidad, fue reclamar una voz, el poder de firmar su propio nombre en el mundo, de entender los contratos y de nunca más ser engañado. Cada palabra que lograba descifrar era un ladrillo más en la construcción de su dignidad. Dejó de caminar con la cabeza gacha, no por orgullo, sino por la certeza de saberse dueño de su vida. Un hombre que había construido su propio reino, no sobre la tierra de otros, sino sobre el fundamento inquebrantable del respeto y el amor mutuo. Para María Paz, la vida junto a Mario fue una liberación de las cadenas invisibles de su crianza. En la dureza del trabajo físico y la simplicidad de su rutina, encontró una autenticidad que la riqueza nunca le había ofrecido. Descubrió que la verdadera fortaleza no residía en la delicadeza de sus manos, sino en su capacidad para ensuciarlas de tierra, para plantar una semilla y verla crecer. El campo,
que desde la ventana del caserón parecía un simple paisaje, se convirtió en su maestro, enseñándole sobre los ciclos de la vida, la paciencia y la recompensa del esfuerzo. Dejó de ser la hija del patrón, una figura decorativa en un mundo de hombres, para convertirse en una mujer completa, socia y compañera, cuyo valor no dependía de su apellido, sino de la resiliencia de su espíritu. El tiempo, ese juez silencioso, siguió su curso, tejiendo hilos de plata en sus cabellos y grabando en sus rostros las líneas de una vida plena. Sus hijos crecieron libres, sin conocer las barreras sociales que habían marcado a sus padres. Para ellos, la historia de la hacienda La Esperanza era un cuento lejano, casi un mito. Aprendieron de su padre la sabiduría de la tierra y de su madre el amor por los libros, creciendo como seres humanos completos que entendían que el valor de una persona reside en su carácter, no en su cuna. La pequeña granja se convirtió en un hogar donde el trabajo y el afecto eran las únicas leyes, un microcosmos de un mundo más justo que Mario y María Paz habían logrado construir para sí mismos y para su descendencia. Nunca buscaron la venganza ni se regodearon en la decadencia de don Alejandro, de hecho rara vez hablaban de él. Pero un día, un viajero que pasaba por la región les contó que el viejo patrón había muerto solo en su inmenso caserón, sin un heredero que llorara su partida, pues Ricardo había dilapidado su propia fortuna, y había abandonado la región años atrás. La hacienda La Esperanza, sin un liderazgo fuerte y carcomida por las deudas, fue dividida y vendida en pedazos. La noticia no les trajo alegría sino una profunda y serena melancolía. No era una victoria, sino la confirmación de una triste verdad, que el orgullo cuando se elige por encima del amor, solo conduce a la soledad y al olvido. El imperio de don Alejandro se había desmoronado, mientras que el pequeño mundo de ellos, construido sobre cimientos de afecto, permanecía firme. El amor que compartieron en su madurez, no era un reemplazo del pasado, sino la culminación de un proceso de sanación. No borraron las cicatrices. Aprendieron a vivir con ellas como recordatorios del precio que pagaron por su libertad. El amor no les devolvió lo que habían perdido, una familia, una herencia, sino que les dio algo mucho más valioso, un nuevo sentido para existir. Reconstruyeron sus vidas, no sobre las ruinas de lo que fue, sino sobre la promesa de lo que podría ser. Comprendieron que el afecto sincero no es un milagro que resuelve todos los problemas, sino una fuerza tranquila que te da el coraje para enfrentarlos, día tras día, cosecha tras cosecha. Su historia se convirtió en parte del paisaje, tan arraigada en la memoria de la gente como los viejos árboles que daban sombra en los caminos. Se contaba que, incluso en sus últimos años, se les podía ver caminando juntos al atardecer, sus pasos lentos pero sincronizados, deteniéndose a mirar los campos que habían cultivado con sus propias manos. No necesitaban hablar mucho. Su silencio estaba lleno de una vida entera de conversaciones, de luchas compartidas y de triunfos silenciosos. Eran el testimonio viviente de que el amor más fuerte no es el que nunca enfrenta obstáculos, sino el que los atraviesa y sale del otro lado, transformado, fortalecido y más verdadero. El campo chileno, con su belleza austera y su carácter indomable, guarda estas historias en lo profundo de su tierra. Las recuerda en el susurro del viento entre los árboles, en el fluir constante del río y en la mirada de la gente que sabe que las verdaderas leyendas no están escritas en libros de historia, sino en las vidas de hombres y mujeres comunes que se atrevieron a vivir con una valentía extraordinaria. La historia de Mario Tomás y María Paz es una de esas, un recordatorio de que, a veces, renunciar a un reino es la única manera de encontrar un verdadero hogar. Porque al final, su legado no fue una hacienda, ni un apellido, ni una fortuna. Fue la simple y poderosa verdad de que el amor no es un destino que se hereda, sino un terreno que se elige, se trabaja y se cultiva cada día, con paciencia y con fe. Y en esa tierra fértil, sembraron una vida que contra todo pronóstico, dio los frutos más dulces, la libertad, la dignidad, y la paz de un corazón que finalmente ha encontrado su lugar en el mundo. Su amor no desafió las reglas para romperlas, sino para demostrar que existían reglas más antiguas y verdaderas, las del corazón. Y esa es una lección que ni el tiempo ni el olvido pueden borrar. La tierra que trabajaron sigue dando frutos, y quienes la habitan hoy cuentan que, en las noches de luna llena,
todavía se puede sentir la presencia de una pareja que demostró que la única nobleza que importa es la del alma. Su historia nos enseña que el amor no es el final del camino, sino el coraje para empezar a caminar cuando todos los senderos parecen cerrados. Porque el verdadero valor de una vida no se mide por el punto de partida, sino por la distancia que el corazón es capaz de recorrer para ser fiel a sí mismo. Si crees que cada vida es un viaje que merece ser contado, y que la valentía de elegir el propio rumbo es la mayor de las herencias, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para seguir descubriendo historias del campo que nos recuerdan de qué estamos hechos. Y si este viaje te ha inspirado, comenta aquí abajo la palabra camino. Gracias por escuchar.